Raimundo Cruz, entrevista a... Quiero agradecer a Fernando Mora Guillén, presidente de la Fundación Fernando Mora Gómez, que nos haya tomado la llamada. Lo molestamos ya que hace 2 días, el día 15 de mayo del 2018, asesinaron a Juan Carlos Huerta y la cifra no queda ahí. Ya van 43 periodistas, más de 40 periodistas asesinados en este sexenio. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues sí, efectivamente, lamentablemente, el asesinato de Juan Carlos Huerta es el 5º asesinato de periodistas de este 2018 y llega al número 49 en la administración de Enrique Peña Nieto. 49, fíjate, ya tenemos el dato, 49 periodistas asesinados en este sexenio. Fernando, preguntarte, ¿son suficientes las acciones del gobierno federal y autoridades locales para la protección de periodistas o en qué están fallando? Mira, sin duda, el gobierno federal desde mayo del año pasado, que se tuvo la reunión con el presidente Peña Nieto, convocó a todos los gobernadores a través de la CONAGO, y a partir de eso el gobierno federal puso atención en el tema. Ricardo Sánchez, el fiscal especial para delitos contra la libertad de expresión de la Procuraduría General de la República, se comprometió a abrir carpetas de investigación en paralelo a lo que hacen las autoridades locales. Donde está la falla, sin duda, es a nivel local. A nivel municipal, a nivel estatal, son pocas las acciones de protección, es poca la atención que le han prestado al tema, y por ello, bueno, pues el marco legal es muy disparejo. No es lo mismo ejercer el periodismo en la Ciudad de México, donde se han despenalizado los delitos de prensa, donde hay un mecanismo federal de protección a periodistas, un mecanismo local de protección a periodistas, donde hay fiscalías especializadas tanto a nivel federal como a nivel local, que en varios estados de la República, como por ejemplo Tabasco, donde no se cumplen todos los requisitos. Como sabemos, desde hace año y medio, los periodistas, más que alzar la voz, nos hemos ocupado de dar seguimiento a los incumplimientos de las autoridades municipales y estatales, al no crear fiscalías especializadas. Desde hace 2 años que se creó el sistema penal de justicia acusatoria, debieran de existir 32 fiscalías especializadas. En la actualidad existen nada más 9. Quiere decir que hay 24 estados de la República que no han creado fiscalías especializadas. En el caso de los mecanismos de protección a periodistas, desde 2011, a estas alturas debían de existir 32 mecanismos locales de protección a periodistas, independientemente del mecanismo federal, que trabajaran en forma coordinada. En la actualidad hay 12 mecanismos de protección a periodistas, quiere decir que hay 20 estados de la República que no han creado sus mecanismos. Y así me puedo seguir, porque realmente a nivel estatal y municipal ha sido muy poca la atención que han prestado a crear las condiciones legales suficientes para el ejercicio del periodismo. Claro, y ustedes ven a corto o largo plazo la implementación de estas, pues lo que tú comentabas, acuerdos o la implementación de las medidas. Bueno, a partir de que en mayo del año pasado el gobierno federal puso atención en el tema, pues se han venido activando. Algunos gobiernos estatales han mostrado voluntad y han estado creando fiscalías, creando los mecanismos, pero notamos que falta mucho por hacer. Esta administración ya pasa a la historia como la de más altos índices de muertes de periodistas, de ataques a la libertad de expresión, y bueno, pues no vemos claro en la plataforma electoral de los candidatos a la presidencia de la República el que se contemplen los temas de libertad de expresión y de ataques a periodistas. La entidad en la que más fallas existen, ¿tienen ustedes algún registro? La Fundación Fernando... Mira, no, es que no hay una entidad que más falla registre. Por ejemplo, te voy a poner 2 casos. Claro. Hay 2 entidades que serían el paraíso para el ejercicio profesional del periodista, que son Veracruz y Oaxaca. Existen fiscalías especializadas, existen mecanismos locales de protección a periodistas, existe una ley de protección a periodistas, existen protocolos de protección a periodistas. Sin embargo, son los 2 estados en los que más muertes ha habido. Claro. Y evidentemente quiere decir que las fiscalías no necesariamente operan, que los mecanismos no contemplan las acciones necesarias, y bueno, no es el hecho de que tengan los mecanismos. Te voy a poner otro ejemplo. Campeche es un estado que no tiene mecanismos de protección, que no tiene fiscalía,
que no tiene ley de protección a periodistas, pero que no registra más que 2 amenazas y no hay muertes de periodistas. Claro. Entonces, no nos garantiza el que existan los mecanismos suficientes. Lo que pasa es que tienen que operar adecuadamente, y ahí es donde hay un gran trabajo por hacer. Realmente, primero tenemos que lograr que haya equidad en el marco legal para el ejercicio del periodista en los 32 estados de la República. Esa es una de las partes a las que se ha abocado la Fundación. En la página de la Fundación, que es www.fundacionfernandomoragomez.org, existen cuatro informes que ha rendido la Fundación. El Instituto para la Libertad de Expresión, que es el brazo académico de la Fundación, sí, y que ha venido avanzando primero en determinar cuáles son las condiciones para ejercer el periodismo, y posteriormente, bueno, pues ya no es nada más alzar la voz porque mataron a un periodista, sino que es abocarnos a ir de la mano de las autoridades, cerciorándonos de que se implementen las acciones necesarias para brindar las condiciones adecuadas para el ejercicio profesional del periodismo. Así es. Las acciones de la Fundación Fernando Mora Gómez para erradicar la violencia contra los periodistas. Bueno, desde luego, partamos del principio de que la profesionalización del gremio periodístico es muy necesaria. Claro. Los periodistas tenemos que profesionalizarnos, tenemos que tomar conciencia del rol que llevamos al transmitir los mensajes, al dar cuenta del acontecer nacional o del acontecer local en el día a día. La sociedad perdió mucha confianza en los medios de comunicación. Los periodistas tenemos que profesionalizarnos para merecer esa confianza y para volver a tener el derecho de que la sociedad confíe en nosotros para ser informados. Y en esa medida iremos sembrando medidas de protección para los periodistas, para el ejercicio periodístico. Tenemos que exigir a las autoridades pues que existan los mecanismos de protección, que exista el marco legal adecuado, pero tenemos que tomar conciencia de las obligaciones que nos implica a nosotros tener el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información. Y eso conlleva compromisos serios de los periodistas en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de hablar, de proceder. Tenemos que ser coherentes entre lo que decimos o lo que damos cuenta en las notas y lo que hacemos. No podemos exigir que se combata la corrupción, que no haya impunidad, si nosotros actuamos de otra forma. Entonces, viene de la mano una y otra, ¿no? Los periodistas también tenemos que asumir estas obligaciones y estos compromisos e ir avanzando de la mano de las autoridades para lograr en el mediano plazo que existan condiciones de prevención, de protección para periodistas y que existan las condiciones adecuadas para el ejercicio profesional del periodismo en todo el país. Así es. ¿Con qué nos quedamos, Fernando Mora Guillén, presidente de la Fundación Fernando Mora Gómez? Nos quedamos con que el año pasado a estas alturas iban 8 periodistas muertos, ahorita van 5. Evidentemente, esta pequeña disminución obedece pues a que las autoridades han empezado a tomar cartas en el asunto. Nos quedamos con que hay mucho por hacer, tanto del lado del gremio periodístico, en la profesionalización, en actuar en apego a lo que decimos, en luchar contra la impunidad, sí, pero también nosotros ir de la mano con la autoridad, exigir que se cumpla el marco legal adecuado y bueno, ir avanzando de la mano el gremio periodístico con las autoridades para lograr las condiciones adecuadas, para lograr ser merecedores de esa confianza que la sociedad deposita en los periodistas, para dar cuenta del acontecer diario a nivel nacional, a nivel regional o a nivel local. Muchísimas gracias, Fernando Mora Guillén, presidente de la Fundación Fernando Mora Gómez. Un gusto saludarte, buenas tardes. Un gusto y gracias, un saludo a la audiencia. Hasta pronto.